Vale, bueno, pues vamos a ir empezando, si os parece. En primer lugar, buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestro interés y por vuestra asistencia, participación en esta webinar que versará sobre la utilización y el uso de la inteligencia artificial para la generación, para el diseño y el desarrollo de proyectos de I+D+I, como habíamos anunciado. Bueno, en primer lugar, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Francisco Manrique, dirijo el Departamento de Internacionalización, Innovación y Emprendimiento del Andaluz. Estoy seguro y convencido de que algunos de vosotros y vosotras ya me conocéis, pero para aquellos que no me conozcan, pues ahí la presentación y también del Andaluz. El Andaluz es la Asociación Empresarial Clúster Agroalimentario de Andalucía, entidad de referencia en el sector agroalimentario en nuestra región, que nace hace ya 35 años con el objetivo de ayudar a nuestras empresas agroalimentarias a desarrollarse de manera comercial, en primer lugar en Andalucía y luego también en otros mercados a nivel nacional y también a nivel internacional. Es cierto que el Andaluz nace en el año 1990 y, como decía, el objetivo último del Andaluz pues, era ayudar a las empresas agroalimentarias en la promoción y la comercialización de sus productos y de sus marcas. Y ahí hemos sido muy expertos durante muchos años, pero recientemente, hace año y medio, si no me equivoco, nos hemos convertido, hemos transitado desde asociación empresarial a Clúster Agroalimentario de Andalucía, que básicamente consiste en convertirnos en agentes de conocimiento reconocidos por el Ministerio de Industria a nivel estatal y también por la Junta de Andalucía. A partir de ese momento, pues vinculamos mucho nuestras actuaciones, no solamente con la promoción y la comercialización de los productos de nuestras empresas asociadas, sino también con la generación de valor añadido al sector, ¿no? Creando un área específica de innovación. Este área específica de innovación que dirijo yo con mi compañera Isabel Peralta, que también se encuentra presente, pues básicamente lo que pretende es contribuir a dotar de valor añadido al sector agroalimentario, ¿no? Un sector que tiene muchísimo peso, como sabéis, en Andalucía, junto con otros sectores como puede ser el turismo, puede ser el sector aeronáutico, pero que creemos que necesita un impulso también importante en materia de desarrollo tecnológico y en aportación de valor añadido a todos sus desarrollos. Ese es el objetivo macro del Departamento de Innovación del Andaluz. Y de manera un poco más detallada llevamos a cabo diferentes actuaciones dentro del Departamento de Innovación, como son la generación de networking también con otras entidades, otros agentes del conocimiento, como son universidades o centros tecnológicos, también adheridos al clúster. También generamos proyectos o ayudamos a la creación de proyectos y vinculo mucho a este webinar que tiene que ver con eso, con cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en la generación, en el diseño y la ejecución de proyectos de I+D+I. Y también una línea de formación, es decir, entendemos que es fundamental desde el clúster aportar programas de formación, ofertar a las empresas del sector agroalimentario y a instituciones y otro tipo de entidades formación específica que contribuyan al desarrollo innovador de nuestro sector. Así que, en ese sentido, enlazamos la parte de proyectos con la parte de formación y hemos llevado a cabo un acuerdo de colaboración con Innolandia y con su CEO, que es Ángel Alba, que me acompaña hoy, que va a tener todo el protagonismo de la jornada de este webinar. Así que nada, solamente decir, antes de presentar a Ángel Alba y a su consultora de innovación, decir que él va a hacer toda la exposición. Este webinar, para evitar un poco de confusiones, que ha habido alguna pregunta al respecto, este webinar es un webinar sobre un programa formativo específico sobre cómo usar la inteligencia artificial para generar proyectos, para desarrollar y para ejecutar proyectos de I+D+I. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que se va a explicar es esto, es cuál es el programa formativo que ofertamos dentro de nuestra oferta formativa del Andaluz a las empresas que estén interesadas para ejecutar, diseñar proyectos de manera exitosa utilizando esa herramienta. Sin más, presento a Ángel Alba, es economista, consultor en innovación estratégica con más de 20 años de experiencia, como decía, fundador y CEO de Innolandia, que es una consultora especializada en el diseño y en el lanzamiento de nuevos productos, servicios y procesos innovadores.
y en sistematizar la innovación aplicando la inteligencia artificial. 450 clientes, 11 países, 50 equipos de innovación al año. Están reconocidos como expertos en innovación por la Comisión Europea y el EIT, miembro del grupo de expertos sobre inteligencia artificial aplicada a la I+D+I de la Fundación COTEC. Ha escrito además 2 libros, Manual Mínimo Viable de Innovación y Reaprender a Innovar. Y además tiene 2 newsletters y un podcast donde habla sobre herramientas y buenas prácticas para innovar. Así que por mi parte es todo. Luego abriremos un turno de preguntas al final, como decía, donde podemos plantear pues, todas las cuestiones que surjan tras la exposición del programa por parte de Ángel. Así que Ángel, muchísimas gracias y te dejo toda la palabra y protagonismo. Pues Gracias. muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Isabel, por la oportunidad. Gracias a todos por dedicar un ratillo esta mañana a escuchar un poco lo que os queremos contar sobre el programa formativo que, como os decíamos, comentaba Francisco, que vamos a hacer conjuntamente con la Andaluz para utilizar la IA en el diseño de proyectos de I+D+I, ¿vale? Es un poco lo que os queremos contar, ¿no? Queremos revisar un poquito con vosotros cuáles son los problemas más frecuentes que tienen los gestores de innovación como vosotros o como nosotros a la hora de gestionar esos proyectos, cómo nuestros clientes están utilizando la inteligencia artificial generativa para mejorar sus resultados en I+D+I. Os enseñaremos algunos casos y luego os presentaremos el programa formativo que empezará el 4 de junio, ¿vale? Bueno, nosotros al final somos una consultora de innovación boutique. Antes nos presentaba Francisco. Nos dedicamos a pues eso, desarrollar productos, procesos y organizaciones innovadoras que mejoren el mundo. Creemos que la innovación va de personas, es decir, la tecnología es una excusa. Eh, por eso nosotros trabajamos con las personas, con los equipos de trabajo y buscamos siempre aplicar un enfoque artesano en todo lo que hacemos, ¿no? Al final, proyectos pues muy a medida. Y a nivel de IA, pues justo ayer presentábamos en el Brokerage Event de Murcia, el Murcia Food, presentábamos un póster con un poco nuestra experiencia sobre la IA. Luego os lo podéis descargar. Y en este tiempo, desde que surgió ChatGPT, pues nosotros llevamos formados a 1.300 alumnos, gente como vosotros que trabaja en innovación, en cómo aplicar la inteligencia artificial en sus procesos, en su día a día de innovación. 34 clientes corporativos con una satisfacción de 9 sobre 10. Bueno, y tenéis algunos de nuestro Hall of Fame de gente para la que hemos trabajado en proyectos, o sea, en proyectos individuales, ¿vale? Entonces, esto ya veréis que es una ventaja poder apuntarse a este programa que cuando lo hacemos de forma colectiva. Bueno, vamos un poco al lío. Nosotros hemos aprendido que el día a día de la gente que trabaja en innovación es una montaña rusa. Al final, los que trabajamos en innovación realmente hacemos 6 cosas. Planificamos, generamos ideas, intentamos validar un proyecto, ejecutamos proyectos y en aquellas empresas que están un poco más avanzadas, lo que tienen es, montan un sistema, unos procesos, un comité de innovación, un embudo de innovación y luego ya los que están más avanzados del todo lo que intentan es desplegar la innovación a todos los departamentos. Es decir, que la gente de otros departamentos que no sea el departamento de I+D+I innove sin que haya que ponerle una pistola en la cabeza. ¿Vale? Entonces, esto es un poco el día a día. Entonces, pasamos por momentos con un hype enorme, cuando sobre todo en las sesiones de creatividad o cuando nos encargan un proyecto o cuando tenemos resultados positivos, a momentos donde nuestra vida es un desastre. ¿Vale? Básicamente cuando tenemos que gestionar proyectos, hacer que la gente haga cosas, cuando pedimos que la gente participe en proyectos y no nos hacen ni puñetero caso. Al final, lo que hemos visto es que el 73% de nuestro tiempo, estos son datos de nuestro informe de radiografía del innovador, lo dedicamos a hacer proyectos. O sea, nuestro día a día, nuestro core. Y hacer proyectos es un bucle que va de nos encargan un proyecto, me busco la vida porque no sé cómo voy a hacer, preparo un plan, después busco gente que participe en el equipo
Y entonces me vuelvo loco, pero no hay. Entonces genero las ideas del proyecto, pido aprobación del presupuesto interno o busco financiación, busco los proveedores con los que voy a hacer y entonces todo esto va para abajo. Ejecuto las tareas, hago seguimiento, gestiono los marrones y lo lanzo. Y cuando termina, pues vuelta a empezar. Entonces esta es nuestra vida. Nos puede gustar o no, pero esta es nuestra vida, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener claro es que es un proyecto. Entonces un proyecto al final es un conjunto de actividades específicas destinadas a conseguir un resultado único. O sea, cada proyecto al final tiene un resultado único, que puede, en el caso de innovación es o un nuevo producto, o un nuevo proceso, o un nuevo modelo de negocio. Y para hacer eso no tenemos unas limitaciones, que es, nos dan un tiempo, esto se tiene que lanzar en marzo de 2026 y un coste. Tienes tantas personas y tienes tanto presupuesto para contratar consultores. Bueno, pues eso es un proyecto. Claro, realmente si profundizamos en la historia de nuestro innovador, a cualquiera de vosotros a lo mejor os sentís identificados. Nosotros hemos aprendido, y también por la experiencia que tenemos con clientes, es que la gente que trabaja en innovación en general, en media, tiene bastante experiencia, un mínimo de 5 años de experiencia trabajando. Y su foco es hacer proyectos, ya lo he dicho, 73% de nuestro tiempo. Claro, lo que hemos aprendido también es que, especialmente en los 2 últimos años, nuestra vida es un infierno, porque nos dedicamos a apagar fuegos y tenemos tal carga de trabajo que no hay forma de manejarnos. Entonces, si os miráis al ombligo alguno, cosas que nos dicen en los cafés cuando nadie nos oye, otros clientes, la gente lo que quiere es, joder, yo lo que quiero es hacer proyectos que de verdad tengan impacto y yo quiero construir una cultura innovadora en la organización porque estamos cansados de empujar la piedra cuesta arriba sin que nos hagan caso. Entonces, en esta situación donde joder, nuestro día a día es un infierno porque estamos apagando fuego, no nos da tiempo a nada, no sé qué, y encima tenemos a los trolls que no nos hacen caso, que nos ponen palos en las ruedas, y lo que quisiéramos es hacer proyectos chulos, de verdad, que tengan impacto, nos planteamos, bueno, ¿y cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos sobrevivir a esta situación? Y de repente aparece una cosa que se llama ChatGPT. Porque al final la inteligencia artificial generativa, que hay un mogollón de aplicaciones, la reducimos fundamentalmente a ChatGPT y a Copilot. Entonces, los innovadores en muchas empresas, la gente que trabaja en los departamentos de innovación, fueron los primeros que identificaron el poder de la inteligencia artificial generativa. Y son los que empezaron a intentar introducirla en la empresa, en contra de los departamentos de sistemas y de IT, que tenían miedo a la fuga de información en no sé qué. Entonces los innovadores empezaron a ver que la podían utilizar para ayudarles en este marrón que tienen. O sea, no tengo tiempo, pero es que además quiero ideas de más impacto. Y ahí es donde surge lo que nosotros llamamos el concepto de innovación aumentada, que es la capacidad de combinar el talento humano con la inteligencia artificial generativa en los procesos de innovación, en el idea to market, en todo lo que nosotros hacemos desde que tenemos un reto, generamos ideas, las validamos, todo lo que os he contado antes con el funnel, pues hasta que lanzamos el producto pues, o implementamos el proceso, pues es lo que se llama innovación aumentada. Entonces, permitidme que os haga un pequeño zoom, porque muchas veces, justo ayer en Murcia Food salía el tema, ¿no? De que todo el mundo habla de inteligencia artificial generativa y muy poca gente sabe lo que es. Entonces, simplemente por clarificar, pues, la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial. Entonces, a nosotros hay gente que nos pregunta para hacer cosas con ChatGPT, Copilot, Gemini, que no se pueden hacer, porque se tienen que hacer con otras aplicaciones de inteligencia artificial tipo Machine Learning. Por ejemplo, hacer una previsión de ventas en un mercado complejo no se puede hacer con ChatGPT, olvidaros. Necesitas otros modelos. Hacer un análisis de paros de producción de la máquina con un CSV de millones de registros no se puede hacer con ChatGPT. O sea, hay que entender. Entonces, la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial general que lo que hace es crear contenido.
Y hay 5 tipos de contenido: texto, imagen, audio, vídeo y código. Podemos crear cualquiera de esas 5 cosas con diferentes herramientas. Pero lo más interesante es que esto se puede hacer con órdenes sencillas en lenguaje natural. Entonces, gente como yo, que soy muy torpe y que soy un economista y no tengo ni idea de programación, nos ponen una herramienta del infierno y podemos hacer virguerías con esto, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestros clientes y con nuestros alumnos y les preguntamos, oye, ¿para qué quieres utilizar la inteligencia artificial? Nos salen fundamentalmente 2 cosas que están súper alineadas con los marrones con los que vivimos. Entonces, utilizamos la inteligencia artificial generativa para 2 cosas. 1, para ahorrar tiempo y productividad y mejorar la productividad. Y 2, para mejorar la creatividad, que es la calidad de las ideas. ¿Vale? Entonces, igual algunos os sentís reconocidos. Nosotros, como os decía, ayer justo presentábamos el póster. Porque, ¿cuál es el estado del arte de la inteligencia artificial generativa en innovación? Es decir, de la innovación aumentada. Es un estudio que hicimos en el último trimestre de 2024 con una N bastante considerable de 180 profesionales de la innovación, y nos salían estos 3 titulares. El primero es que el 63% de los profesionales son usuarios frecuentes, es decir, utilizan la inteligencia artificial generativa en su día a día más de 3 días por semana. Esto es mucho más de lo que lo utilizan muchos departamentos. Luego nos salía que el 80%, creo que era 82 exactamente, de los profesionales de innovación utiliza ChatGPT como herramienta y el 40% Copilot. Y hicimos una pregunta muy maliciosa y lo que vimos es que el 100% de la gente que utiliza Copilot tiene cuenta personal de ChatGPT. Es decir, la herramienta estándar por defecto, por mucho que se pongan los departamentos de informática, es ChatGPT. Y donde está utilizando la gente la inteligencia artificial generativa es, 1, en los procesos de ideación, es decir, vamos a generar ideas, y 2, 43% en la gestión de proyectos. Si nos volvemos arriba, ¿dónde teníamos los marrones? En que no teníamos tiempo para generar ideas de impacto. Y 2, nuestro día a día era un infierno con todas las tareas que teníamos que hacer porque nos dedicamos a hacer proyectos. Entonces, pensamos que la inteligencia artificial generativa es la solución a estos problemas. Y ahora, ¿y esto cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo aterrizamos en el día a día real? Porque sí, vale, esto es como muy teórico, pero ¿cómo lo aterrizamos exactamente? Ay, perdón, que le he dado al botón que no era. Se me ha puesto aquí una cosa de Zoom. Perdona un segundo. A ver. Se me ha hecho una cosa rara. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver diferentes casos, ¿vale? Vamos a centrarnos en la parte de gestión de proyectos. Al final, un proyecto de innovación, un proyecto de innovación o un proyecto de lo que sea, tiene 4 grandes etapas. La parte de planificar, donde generamos el concepto del proyecto, etcétera. La parte de ejecutar, la parte de hacer seguimiento de ese proyecto y la parte de cerrar el proyecto. Los proyectos hay que cerrarlos, tienen un principio y un final, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos utilizar la IA generativa para estas cosas? Pues vamos a enseñaros varios casos. Primero vamos a enseñaros cómo podemos utilizarlo para hacer una planificación. Hay 2 formas de planificar un proyecto. Una es típico proyecto subvencionado con lo que se llama una planificación predictiva. Entonces, a ver si yo me vengo aquí. ¿Vale? ¿Veis mi ChatGPT? ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, le digo, vale, este es mi topic. Yo quiero hacer, en este caso, que es un ejemplo, yo quiero preparar un plan de acción de 100 días para mejorar la innovación en España. Y entonces yo le digo, vale, estoy preparando esto, he identificado una serie de iniciativas, léelas, y entonces empezamos a trabajar. Elijo una y entonces empezamos a trabajar. Y me dice, venga, voy a utilizar esta metodología, que es la de desarrollo de proyectos del
del Project Management Institute. Y digo, vale, pues estos los elementos que tiene que incluir mi plan de proyecto: integración, alcance, cronograma, costo, Digo, perfecto, todo esto lo tienes muy claro. Vale, pues ahora redáctame el plan de proyecto que vamos a presentar al cliente. Entonces empieza. Integración de proyecto, el acta de constitución. Ahora, sobre este punto, profundízame y hazme un plan de acción de ejecución. Y me elabora un plan de acción de ejecución. ¿Cómo lo podemos hacer? Estos son 5 minutos. Claro, para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, saber nuestro proyecto, y segundo, tenemos que saber hacer prompting, que es algo que veremos en el programa formativo. Cómo hacer prompting para realmente poder construir buenos proyectos. Segundo caso. De hecho, este es el caso que hemos utilizado en este proyecto, para hacer la planificación de este proyecto formativo. Trabajar por sprints, por Scrum, algunos a lo mejor lo conocéis, modelos de Scrum, modelos Agile, trabajar por sprints cortos. Yo le doy una imagen de mi concepto y le digo, vale, a partir de aquí quiero trabajar con esta metodología, porque eso se lo tenemos que decir, trabajar en qué metodología queremos trabajar, y a partir de ahí créame pues, cuál es la lista de entregables, que es esto, el Product Backlog. Tiqui, 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 tiqui. Y sobre el Product Backlog le digo, vale, y ahora me creas las tareas concretas que tengo que realizar. Y prepárame la siguiente tarea, que se llama un Task Backlog, que es el plan de acción que yo voy a hacer durante las próximas 4 semanas. Y me lo crea. Y me pone fechas. Todo esto. Pues Sprint 2 del 29 del 9 al 26 del 10 y me pone las fechas. Sprint 3, y entonces me lo lleva a un detalle. Yo esto lo puedo exportar luego a un Excel para tener mi plan de acción. Si lo quiero tener en el Excel, o me lo puedo llevar a una herramienta de gestión de proyectos. Y fijaros, me crea un Gantt. Claro, lo he hecho al revés, pero me crea un Gantt. Me puede llegar a eso. ¿Vale? ¿Veis cómo podemos planificar? O sea, es una herramienta brutal que nos puede ayudar por ejemplo, hay sesiones de planificación de proyectos que puedes tardar 2, 3, 4 horas y con esto lo haces en media hora. Y con acciones de calidad interesantes. ¿Vale? Entonces, esto es para lo primero que podemos utilizar la inteligencia artificial generativa en la gestión de proyectos, es decir, para planificar. ¿Para qué más podemos utilizar la inteligencia artificial generativa? Para buscar información dentro de nuestros proyectos. Por ejemplo, Perplexity. En Perplexity, pues estáis preparando una memoria de proyecto, estáis haciendo un análisis de la viabilidad de un proyecto y le podemos decir, vale, necesito que me hagas un briefing de, no sé, de 500 palabras sobre el tamaño de mercado y los principales competidores del sector de la consultoría e innovación en España. Y él lo hace. Nosotros hicimos hace 2 semanas un proyecto para un cliente utilizando la funcionalidad de ChatGPT Deep Research, que se llama, para hacer un scouting de 70 startups europeas. Es decir, tú quieres buscar startups, tecnologías, estado del arte para ver si te merece la pena meterte o no meterte en un proyecto, puedes utilizarlo con la inteligencia artificial. Por supuesto, en el curso os enseñaremos que esto no es así como escribo y ya está. Tenemos que hacerlo paso a paso para asegurar que luego la respuesta que nos da pues tiene sentido cómo me puedo meter, ¿no? Mirad esta, por ejemplo, esta es súper agroalimentario. Estudio de mercado del estado del arte en el sector de la proteína cárnica sintética. Prepárame un briefing con las principales novedades identificadas desde 2023 hasta ahora. Me lo hace. Esto para la parte inicial de proyecto de planificación o para la parte que hablábamos de vamos a generar ideas de impacto. Todo esto es la parte de planificación. Ahora veamos a la hora de ejecutar un proyecto. Aquí podemos utilizar para ejecutar tareas un montón de cosas. Pues, por ejemplo, para definir quién es el cliente de un proyecto.
¿Quién es el cliente de una posible solución? Podemos pedirle que nos cree, en base a nuestra idea, que nos cree el arquetipo, el buyer persona. ¿Quién pensamos que va a ser el cliente de este producto? Descríbemelo, defíneme cuáles son sus puntos de dolor. O si voy a hacer un test de concepto o un test de problema, nos puede ayudar a definir las entrevistas. O cuando queremos hacer el análisis de esas entrevistas, imaginar que grabamos las entrevistas y que queremos hacer el test de concepto, en lugar de estar ahí apuntando no sé qué, las grabamos, las transcribimos y se las damos a ChatGPT o a Copilot o lo que sea, o Rita ahí, que es la que nosotros utilizamos. O evaluar ideas. Que nosotros le digamos a la inteligencia artificial que nos ayude a evaluar ideas no quiere decir que le hagamos caso. Eso es súper importante. Pero nos permite tener una visión externa no sesgada. Entonces nosotros lo utilizamos mucho, pues como veis aquí, para pues ver la deseabilidad, factibilidad y habilidad de un proyecto y también para pedir pros y contras sobre una idea de puntos positivos o puntos negativos. También nos sirve para definir experimentos de producto que podamos hacer. Nos ayuda a definirlo. O para definir cuáles son los riesgos, las hipótesis de riesgo de un proyecto. O para definir modelos de negocio disruptivos. Uno de los primeros proyectos que nosotros hicimos fue con la Universidad de Oxford, donde nos pedían que les ayudáramos a crear un curso de innovación que no existía en el mercado. Y era divertido que mientras estaba el equipo trabajando y ellos generaban cada una de las 5 personas que estaban un modelo de negocio disruptivo, durante esos 15-20 minutos, la inteligencia artificial generó 7. O sea, volumen, fuerza bruta. Por ejemplo, con una empresa de packaging con la que hemos trabajado hace poco pensando en modelos disruptivos para de aquí a 10 años. Entonces hemos combinado la inteligencia humana con la inteligencia artificial. O algo que se está utilizando muchísimo, prototipado de packaging. Fijaros este de aquí. Esto es un ejemplo real para una empresa de hortofrutícola con la que trabajamos. O sea, es que ya te pega la etiqueta. Esto hace 6 meses la IA no llegaba a esos niveles, ¿no? Pero te puede llegar a pegar la etiqueta. Es decir, podemos utilizar la IA en un montón de tareas de ejecución de un proyecto de I+D. Y luego también lo podemos utilizar para hacer seguimiento de proyectos. Si tenéis que hacer reportes para, pues, qué sé, un CDTI, que estáis todos histéricos que termina el interconecta hoy o mañana, o para o incluso para nuestros jefes, es tan sencillo como cogernos el Excel o la herramienta donde estemos haciendo seguimiento de proyectos, dársela con imagen y que nos genere un informe. Y nosotros ya dejamos de perder el tiempo en redactar el informe, ¿no? Lo importante es que nosotros hagamos el seguimiento del proyecto. O sea, lo importante no es el informe, eso ya lo hace la IA. Lo importante es que nosotros hagamos el seguimiento y tomemos decisiones si las tareas se van retrasando o no se van retrasando. Hay algunas herramientas, o sea, ya está pasando, que hay algunas herramientas, algunos software de gestión de proyectos que están integrando la IA. Todavía, la IA generativa. Es cierto que todavía están, o por lo menos nuestra experiencia es que está todavía un poco verde. Pero nosotros que trabajamos con Asana, que es un gestor de proyectos, como puede ser Jira, ellos ya tienen integrada la inteligencia artificial y yo puedo preguntarle sobre determinados proyectos y me contesta. Pero, repito, tú tienes que tener tu herramienta de gestión de proyectos. ¿Vale? Más cosas. Seguimiento de proyectos. Supongo que esto lo estáis utilizando muchos y si no, pues os animo a utilizarlo ya. Resúmenes de reuniones con inteligencia artificial.
Antes justo de entrar aquí teníamos nosotros un seguimiento de proyectos con un cliente donde estábamos manejando con 8 equipos al mismo tiempo. Hemos hecho el seguimiento de los 8 proyectos en 50 minutos y lo que hemos hecho, yo les decía, no voy a grabar la reunión porque mi experiencia es que nadie se ha visto una reunión grabada en la vida. Entonces, lo que voy a hacer va a ser integrar un asistente que se llama, en nuestro caso, read.ai, que lo que hace es resumir la reunión y sacar los puntos. Fijaros, esta, pues, me deja aquí el tipo de, o sea, el resumen de la reunión, qué cosas se han tratado y las acciones. Esto Copilot lo tiene integrado y funciona bastante bien. Si no, pues nosotros, por ejemplo, utilizamos Read.ai, que hasta un número concreto de reuniones es gratuito. Zoom también lo tiene. Todas las herramientas de videoconferencia lo están integrando. Esto es una forma que nos quita, o sea, nos ahorra tiempo y nos permite centrarnos en lo importante. Lo importante que es el seguimiento, es asegurar que la gente avanza y tomar decisiones cuando vemos bloqueos en los proyectos. No es hacer un informe, no es hacer un acto. Volvemos, informes de seguimiento, lo que os decía, esto que le hemos pedido a ChatGPT no lo podemos llevar a un Word. Esto es una exportación de un Word. Claro, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es saber qué tipo de información quiero meter en el briefing, o sea, en el informe. Porque si no, si lo habéis probado, ChatGPT te puede hacer documentos de 15 páginas. Pues si nosotros, por ejemplo, utilizamos el modelo de las 3 Ps para hacer seguimiento, ¿qué cosas se han hecho? ¿Qué cosas han progresado desde la última revisión? ¿Qué cosas tengo planificados para la siguiente revisión? ¿Y qué problemas y riesgos existen? Y entonces esto lo tienes aquí. Esto que veis a la derecha, esta imagen, los que trabajáis en I+D+I, es una cosa que yo creo que os puede interesar un montón, y es vigilancia tecnológica. Dentro de un proyecto o en la parte inicial del proyecto yo puedo hacer vigilancia tecnológica y utilizar la IA para que me resuma documentos, para que primero me identifique situaciones, para que me resuma informes y eso llevármelo a un informe. Nosotros lo que hacemos es cada mes más o menos, nuestra compañera Ángela Medina utiliza ChatGPT para hacer un resumen o preparar un boletín de 2 páginas sobre los avances de la IA generativa aplicada a innovación. Y no lo pasa al equipo. ¿Vale? Entonces, esto también puede tener sentido. Esto, por ejemplo, puede tener sentido si lo que tenéis son muchos proyectos. Aquellos de vosotros que tengáis una cartera de muchos proyectos, podéis hacer a lo mejor un informe agregado para mandárselo a los jefes. Entonces, podéis coger cada uno de los informes individuales y que os haga un briefing resumen. ¿Para qué más cosas podemos utilizar dentro de un proyecto la inteligencia artificial generativa? Para hacer un control de calidad de los entregables. O sea, típico proyecto europeo o proyecto de CDTI donde tengo que hacer un entregable que justifique lo que he hecho y no sé qué. Yo le puedo dar a la inteligencia artificial los criterios que quiero que aplique para corregirme ese documento. Es decir, yo puedo hacer el documento y luego decirle, puedo hacer el entregable con inteligencia artificial y después le puedo decir, y estos son los criterios de evaluación, compruébame si funciona o no. Nosotros, por ejemplo, yo esto lo he utilizado para evaluar no trabajos fin de máster, pero sino ejercicios en clases de máster que estoy haciendo. Yo le doy unos criterios y entonces me lo analiza. Entonces, yo, por ejemplo, fijaros aquí, le he dicho, dame todos los trabajos de los alumnos, lo vas a evaluar con una puntuación numérica, la nota mínima son 7 sobre 10 y le digo, estos son los criterios para lo que lo podemos utilizar. Si os dais cuenta, o sea, es mucho más que planificar. O sea, podemos hacer muchísimas cosas. Y esto es tiempo. Tiempo que nos ayuda a resolver el problema de que vamos completamente desbordados. Claro, ¿cuál es el siguiente salto? El siguiente salto, y aquí ligamos ya con nuestro programa fase cero, es tener asistentes. ¿Qué es un asistente? Un asistente es una herramienta
que está programada con lenguaje natural para ayudaros en una tarea concreta. Y aquellos que participéis en el programa de fase 0, os vamos a regalar este asistente, que es un asistente para planificar proyectos, que te va preguntando para hacer la planificación de tu proyecto. Tú le vas dando información y entonces él te va ayudando a hacer la planificación del proyecto. Estos asistentes se pueden crear por cualquiera de vosotros con una versión de pago ChatGPT Team, o en Copilot lo tiene. Lo que pasa es que Copilot, para poder utilizarlo, necesitas una versión como nivel 2, ¿vale? Para poder utilizarlo. E incluso Claude creo que lo tiene también. Nosotros, como digo, utilizamos ChatGPT, no cobramos nada de OpenAI, ya nos gustaría por todos los clientes que les hemos pasado, pero es la que utilizamos. Entonces, todos los que participéis, os apuntéis en el programa fase 0, vais a recibir como regalo este asistente que podéis utilizar en los proyectos que veamos en fase 0 y luego en el resto de proyectos. Vais a aprender a hacerlo. Otro asistente que nosotros hemos creado y que utilizamos internamente, que utilizan con nuestros clientes, es un asistente para hacer seguimiento de proyectos. Es decir, hemos creado como una especie de robotito que yo le subo la información del proyecto y ya está entregado para que le dé un botón y me saque el informe de proyecto, de estatus. Y luego tenemos un tercer asistente que es sobre conceptos y herramientas de innovación. ¿Vale? Entonces, este asistente es para, si tienes dudas sobre cómo aplicar una determinada metodología de innovación, bueno, puede ser por un design thinking, un diseño de modelo de negocio, una planificación, así que cuando tengas dudas, este asistente te ayuda a clarificarlas. Es como el libro gordo de Petete, sería como una mini Wikipedia de innovación que está entrenado con mis dos libros que os comentaba antes Francisco, el Manual Mínimo Viable de Innovación y Reaprender a Innovar. Entonces es algo que, pues eso, nuestros clientes utilizan cuando tienen dudas. Entonces es contenido que está validado porque está escrito por nosotros, ¿vale? O sea, no es que te busques en Google y te salga algo que no sabes si es cierto o no. Bueno, resumiendo, ¿dónde podemos aplicar la inteligencia artificial generativa en la gestión de proyectos de I+D+I? Pues en toda la parte de planificación, definición de objetivos del proyecto, hacer un plan de trabajo de alto nivel, definir los perfiles de gente que necesito para el proyecto. En elaboración de presupuestos he puesto el asterisco porque no es bueno. ¿Por qué? Porque ChatGPT o Copilot no tienen información ni del coste hora, ni del coste de proveedores. Entonces, los números se los va inventando. Entonces, nuestra recomendación es que no lo utilicéis para elaborar presupuestos. Hay gente que sí lo hace, pero nuestra recomendación es que no. Esto sirve para hacer análisis de convocatorias públicas. Esto es súper claro. Es decir, tú te bajas un topic de la Comisión Europea y en lugar de leértelo, dáselo y dile que te haga un resumen. Más aún, bájate todos los topics, dile, esto es lo que nosotros sabemos hacer y que te identifique donde tiene sentido que os metáis. Por ejemplo, análisis del estado del arte, que hemos visto con toda la parte de Perplexity Deep Research, planificación de detalle, Product Backlog, estimación de plazos, Sprint Backlog, lista de tareas, la parte de ejecución, control de calidad, análisis de patrones de ejecución, preparar reuniones de entrega, de presentación de entregables, elaboración de presentaciones de informes, retrospectiva, incluso análisis de carga de trabajo o ejecución de reuniones. Podemos utilizar un montón de cosas, pero para eso tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, os invitamos a aprender a utilizarlo. ¿Cómo? Pues con el programa que lanzamos hoy, que se llama Programa Fase 0 y que está centrado en la primera parte, la parte de diseño y planificación de proyectos con I+D+I. O sea, proyectos de I+D+I con inteligencia artificial generativa. A mí me consta, sabemos que como los innovadores nos buscamos la vida en general y el 82% somos autodidactas, hay mucha gente que ya está empezando a utilizar la IA para hacer estas cosas. Nuestra experiencia es que lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque no aplican un método estructurado y probado. Y eso es lo que nosotros os queremos enseñar. Y yo creo que es una oportunidad súper interesante.
Entonces, el programa está compuesto de 5 talleres y una tutoría individual. Hoy estamos aquí, que es el kickoff, y después tendremos 3 talleres de 2 horas, que se van en remoto, los días 4 de junio, 11 de junio y 18 de junio. El primer taller hablamos sobre cómo utilizar bien la IA, prompting, identificación de casos. Y empezaremos a trabajar con el método. Primero yo defino cuál es mi problema, identifico problemas a resolver en mi empresa a través de pasos específicos donde hablaremos de cómo hacer un mapa de problemas con la IA, cómo describir clientes internos y externos de un proyecto y cómo identificar puntos de dolor a resolver para vuestro proyecto. Y cada uno de vosotros trabajaréis con caso real, vuestro. Es decir, no haremos un caso de Silicon Valley ni cosas raras, sino cada uno de vosotros trabajaréis con casos vuestros. De lo que se trata. El objetivo es que vosotros diseñéis un proyecto real con inteligencia artificial. El tercer taller es de soluciones, porque la innovación va de resolver problemas. Entonces, en el taller 2, que es este, identificamos los problemas a resolver. En el taller 3 pensamos en soluciones. Entonces, os enseñaremos a utilizar la IA para 2 cosas. Uno, explorar tecnologías, hacer research fuera, estado del arte, cosas que no sé que existen. Y después a generar ideas y evaluarlas. ¿Para qué? Para quedaros con 1 o 2 ideas. Y después, estamos por ver la fecha, pues justo ha surgido un tema ayer con la fecha, entonces la fecha, el taller de propuestas es un taller de 4 horas presencial inicialmente, donde lo que haremos es planificar el proyecto. Sobre este problema que resolvemos con una solución, vamos a planificar el proyecto. Vamos a hacer el plan de proyecto y lo haremos en una sesión presencial. Será el 25 de junio, será la primera semana de julio, estamos acabando de verlo por ahí. Una vez que tengamos esto, cada uno de los participantes podrá pedirnos una sesión de tutoría individual. Tendremos 2 semanas para que le haremos una agenda para que nos podáis pedir una tutoría individual de media hora para revisaros el proyecto, para ver cómo tiene sentido, etc. Aquí podréis hablar con los amigos del Andaluz para que os orienten sobre en qué convocatoria puede tener sentido a lo mejor en caja de proyecto. A lo mejor alguno de vosotros decidís que no, mi proyecto lo vamos a hacer con recursos internos. Vale, perfecto, no es problema. Pero si pensáis, os digo, ¿qué ayuda puede tener sentido? Pues los amigos del Andaluz os pueden ayudar a hacer esto. Finalmente haremos una sesión de aprendizaje donde nos juntaremos todos y, por supuesto, salvando la confidencialidad de que nadie tiene que contar nada que no quiera, hablaremos de, oye, ¿qué hemos aprendido? ¿Ha sido útil? ¿No ha sido útil? O sea, nos centraremos más en el proceso que hemos seguido, ¿vale? Y, por supuesto, tendréis acceso a nuestro correo electrónico en Innolandia pues todo el tiempo para que nos podáis escribir. Además, os daremos a los participantes un kit de herramientas en PDF sobre el proceso de generación de proyectos, de problema, ideación, prototipado, una serie de píldoras en vídeo sobre el proceso de problema, ideación, prototipado, de cómo seguirlo, y el asistente de planificación de proyectos que os comentaba. Y bueno, hoy, ahora os lo dejo, os podéis, cuando escaneáis con el móvil este QR, os podréis descargar lo que os comentábamos en la invitación de la guía de innovación aumentada en PDF, ¿vale? Que utilizamos. Ahora os lo vuelvo a pasar. Entonces, cerrando un poco, el curso, como habéis visto, empieza el 4 de junio y tenemos 20 plazas. Entonces, haceros una idea de que cuando nosotros aplicamos con clientes individuales este proyecto, la broma son 5.000 euros. Y acaban con 1, 2, 3 proyectos perfectamente estructurados para definir dónde los van a meter. Al hacerlo de forma grupal, gracias al Andaluz, el precio son 1.595
1.595 euros más IVA, si no sois del clúster, o un descuento del 20%, 1.275 más IVA si sois socios de Landal. Luego, importante, esto es bonificable por Fundae. Es una formación, como decía Francisco al principio, es una formación reglada, asignada al puesto de trabajo. Y para todos aquellos que estéis interesados, pues os voy a pegar el link en el chat. A ver si lo encuentro yo bien ahora. A ver, chat. Os pegamos aquí. Ah, no, espera, se lo pego solo a Isabel. A ver. Lo pongo a todos, anfitriones y panelistas. Vale. Ahí tenéis el link, podéis entrar, podéis registraros. Entonces, mi recomendación. Si pensáis que os puede interesar, que reservéis plaza ya. Y entonces tendréis durante la semana que viene para pelearos con vuestro departamento de recursos humanos para que consiga la pasta y todas estas cosas. Pero nuestra experiencia es que cuando hemos lanzado programas de estos, las plazas se acaban rapidito. Y la oportunidad que tenéis, como os decía, es que esto, los clientes que nos contratan individualmente son 5.000. Así es que yo creo que es una oportunidad interesante. Y ya está, 10 minutos de preguntas y respuestas. Os dejo esto por si queréis alguno irlos descargando la guía. Y bueno, pues las preguntas las podéis ir pegando en el chat porque creo que no tienen acceso al micro, ¿no? Francisco, Isabel. Sí, muchas gracias Ángel ante todo por la presentación, muy interesante como habéis visto y como decía Ángel, animar a las empresas y a los asistentes a que en caso de que lo tengan claro pues reserven cuanto antes porque estamos convencidos de que se van a agotar todas las plazas. Gracias Ángel por la intervención y por todas las explicaciones muy interesantes, insisto. Y tenemos algunas preguntas efectivamente que han ido colocando en el apartado de preguntas y respuestas, entonces sí que se puede habilitar el micro. Si alguien quiere intervenir para hacer alguna reflexión, pues puede levantar la mano y le habilitamos la posibilidad de intervenir. Mientras tanto, vamos a ir un poco, si te parece, Ángel, trasladando las preguntas que tenemos por Perfecto, aquí. cuéntame. Eso es, mira, pues tenemos aquí a Fabián Vara que nos decía, ¿cómo se comprueba que la información aportada por las herramientas de inteligencia artificial generativa es correcta? A veces le dedicas tanto tiempo a comprobar la información que lo que hubiera costado desarrollarla. Ejemplo, estado del arte. Entonces, ¿qué dirías ahí, Ángel? A ver, nosotros, o sea, la inteligencia artificial generativa alucina por defecto. Es decir, genera información que puede no ser cierta por defecto. Entonces, es verdad que los modelos, según van avanzando, cada vez alucinan menos. Pero nosotros, cuando explicamos las bases, siempre decimos que el resultado, o sea, al final, para reducir o sea, ese problema de alucinación, hay una primera fórmula que es: tenemos que trocear al máximo las preguntas que voy haciendo. Es decir, no le pidamos en una única pregunta, hazme un análisis del estado del arte, sino trocéamelo en diferentes apartados, ¿no? O genérame ideas, no, hombre. Vamos a hacer un proceso de design thinking, no sé qué, entonces vas paso a paso, con lo cual el check que tú vas a tener que hacer sí o sí es más rápido, ¿vale? Entonces, cuando cada respuesta que te da, nosotros, bueno, eso lo veremos en el programa, al final nosotros lo que decimos es tienes que hacer un triple check mental para cada una de las respuestas que te da. Luego eso al principio cuesta, pero luego lo automatizas. La primera es, ¿la respuesta tiene sentido para ti? La segunda es, pídele fuentes, siempre, y compruébalas. O sea, comprueba dos, alguna te la puedes colar. O sea, yo a mi hija le digo que el día que la pille presentando un trabajo en el instituto hecho con ChatGPT sin revisar, la mato. ¿Vale? Pues, entonces hay que revisar, porque esto es así con la inteligencia artificial generativa. Y la tercera, nosotros a veces le pedimos que nos justifique la respuesta. ¿Vale? Entonces, es un proceso que tenemos que hacer. Es decir, ha cambiado la forma. Entonces, primero, trocear mucho las preguntas. Y entonces eso te permite que la revisión sea más fácil, porque corriges antes. En el caso de que se equivoque, lo corriges antes. Y luego aplicar el triple check. No sé si he contestado a Fabián. Vale. Sí, de hecho, Fabián también tenía otra pregunta por aquí que decía, ¿cómo usar las herramientas de inteligencia artificial generativa con información confidencial? Vale.
Aquí hay dos partes. En primer lugar, está el tema de si tú estás trabajando con, por ejemplo, con Copilot corporativo. Si tú trabajas con Copilot corporativo, tiene dos versiones, que es la versión interna corporativa y la versión web. En la versión interna corporativa, por defecto, eso está integrado dentro del entorno de seguridad de tu empresa. Dentro del Azure o del servidor, lo que sea. Entonces, tú tienes algo muy confidencial, tienes que utilizar siempre esa aplicación. Copilot corporativo. Si no tienes eso, lo que tienes que hacer es anonimizar información. Es decir, tú tienes que cogerte imaginaros, nosotros lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, para un cliente, o sea, un proveedor de Mercadona, le hemos ayudado a analizar patrones de reclamaciones de cliente para identificar oportunidades de innovación, ¿vale? ¿Qué hicimos? Nos cogimos el Excel y antes de dárselo a ChatGPT empezamos a quitar códigos, sean códigos postales, o sea, cualquier valor que pudiera identificar. ¿Que hay un trabajo aquí que a lo mejor no te compensa hacerlo con la IA? Es posible. Entonces tendrás que evaluar. Pero, por ejemplo, nosotros hemos subido cuentas anuales de una empresa porque al final lo que subíamos era un Excel, una tabla Excel que tú le dices a ChatGPT, estoy haciendo un trabajo fin de máster con unas cuentas anuales, no sé qué, entonces le subes eso, no tiene por qué saber de quién es. Hay un cambio de hace unos meses a esta parte y es que en las condiciones de uso tanto de ChatGPT como Copilot, que son los dos con los que nosotros más trabajamos, ellos ya te garantizan que no utilizan la información para entrenar a sus algoritmos. Es decir, tú estás enviando esa información a sus servidores, pero eso no es público. Entonces ahí se cubre una parte. No sé también si lo explico o no. Vale. Yo creo que sí. Tenemos aquí algunas preguntas más. Bueno, de Nicolás Aranda, que decía la primera, ¿podría compartir la presentación a los asistentes? Sí, se va a compartir sin ningún problema. Además, como decíamos al principio, estamos grabando esta sesión, por tanto, quien lo necesite, lo requiera, pues se puede enviar la grabación para una segunda visualización si lo estimas conveniente, ¿de acuerdo? Por tanto, esa ya queda resuelta. Luego otras dos preguntas más que son más técnicas en este sentido. Decía Nicolás, la primera, ¿qué tiempo se tarda en preparar un asistente virtual? ¿Es necesario saber código? Y luego, en el caso del asistente virtual, ¿de qué fuentes se alimenta? ¿Solamente de las que se indiquen? Vale, los asistentes no necesitan saber código. Solo lo primero. O sea, yo que no tengo ni idea de programación, yo he programado un asistente. Lo que sí se necesita es un método. De hecho, nosotros hemos creado nuestro propio método que se llama metaprompting, que te permite crear un asistente paso a paso con lenguaje natural sin saberlo. ¿Cuánto puedes tardar en hacer uno? Un par de horas. Pero la clave es pensar qué quieres hacer y los pasos que tienes que dar para conseguirlo. Y luego tendrás que irlo probando. Entonces, respecto a las fuentes, depende de dónde lo programes. Si lo programas en motores GPT 4, 4,5, que son los de ChatGPT Copilot, que corren sobre el mismo, cómo funciona es que se conecta a la base de datos de OpenAI, a la inmensa, y lo que tú le metes es como una capita por encima de contenido. Entonces, puede usar esa capita, pero realmente el grueso del modelo estadístico es la base de datos anterior. Si tú lo que quieres es crear asistentes solo con tu contenido, tienes que irte a modelos más avanzados que se llaman RAG. Nosotros hemos creado un modelo RAG y aquí hemos tenido que contar con un centro tecnológico porque aquí sí que necesitas programar, sí que necesitas... ¿Por qué? Porque tienes que estructurar una base de datos, tienes que etiquetar un contenido, es algo bastante más complicado. Y justo hace unos días me hablaban que hay una aplicación que igual conocéis de Google que se llama Notebook LM, que te permite crear un mini RAG sin saber programar, donde tú le vas subiendo las fuentes que tú quieras, es decir, pues imaginaros, les quiero subir 4 informes o 5 del estado del arte, no sé qué, se lo subo y yo sobre eso quiero que me construya un asistente, ¿no? Sobre eso. Vale, pues tú puedes hacerlo con Google LLM y ahí sí que
lo que va a mirar son tus fuentes. Entonces, aquí, ojo, porque uno de los grandes factores de riesgo es la calidad de la información. O sea, nosotros mismos, cuando creamos nuestro RAG y le subimos 1.000.000 de tokens, que viene a ser aproximadamente 800.000 palabras de contenido desestructurado, aprendimos que el contenido no estaba bien diseñado para utilizarlo en un RAG. Entonces, si me perdonáis la expresión, si yo tengo datos de mierda y los intento meter en la IA, pues me va a salir también basura. Entonces, es uno de los grandes problemas, ¿no? Para esa parte. Entonces, resumiendo, primero sí que puedes crear tool, puedes crear el lenguaje natural, no necesitas conocer Python eh, y necesitas tener un proceso de aprendizaje, o sea, un método para poder hacerlo. Vale, pues muchas gracias, Ángel. Tenemos una pregunta más y, por cierto, si algunos de los que han presentado la pregunta tienen más dudas sobre la respuesta que está dando Ángel, pues lo que decía, puede levantar la mano y pues, puede intervenir sin ningún problema, que lo abrimos sin ninguna dificultad. Una última pregunta veo por aquí, por el apartado de preguntas y respuestas, que es de José Luis Ramos, que dice, si la IA está entrenada con datos del pasado, me surge Sí. la duda de que pueda generar ideas disruptivas. Más bien pienso que lo que hace será recombinar lo ya conocido. Otra cosa es que esas ideas nos sirvan como semilla para que nosotros tengamos las ideas disruptivas. ¿Opinas que la inteligencia artificial puede generar ideas disruptivas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Nuestra experiencia es que tú tienes que darle a la IA el contexto para que te ayude a generar esas ideas disruptivas y efectivamente tienes que combinarlo con talento humano. Al final, la creatividad, y está demostrado, consiste en unir puntos. Por eso o sea, la IA es capaz de generar ideas, porque lo que está haciendo es unir puntos de conocimiento, ¿no? Entonces, nuestro cerebro lo que hace es eso. Entonces, nuestra experiencia para generar ideas interesantes consiste en, al final es un método, es no sentarte y decirle, dame ideas disruptivas. No, es aplicarle un design thinking o aplicarle un 6 sombreros para pensar o aplicarle un scamper y apretarle las tuercas. Cuanto más específico y más restricciones le metas a la IA, mejores ideas te va a dar. Si no le metes restricciones, te va a dar ideas obvias. Pero si tú empiezas a meterle restricciones de quiero que tenga esto, que tenga lo otro, no sé qué, lo que le estás haciendo es, imagínate que la base de datos es una cosa así grande, entonces tú lo que le estás haciendo es acotar la búsqueda a lo ancho y le estás forzando a ir en profundo. Entonces, al ir en profundo, puede conectar puntos más dispersos. Y ahí es donde puede generarte ideas, no sé si disruptivas, pero sí que ideas diferenciales, que combinadas con el talento humano, es donde tú de verdad puedes sacar cosas diferenciales, ¿no? El caso que os contaba antes de la empresa de packaging lo hicimos así. Trabajamos en primer lugar con la inteligencia artificial generativa para definir escenarios futuros disruptivos, cosa que en la cabeza humana no éramos capaces de construir, porque nuestra cabeza es lineal. Entonces le pedíamos, construyeme un escenario disruptivo, no sé qué. Y en ese escenario le dijimos, sácame ideas. Y al día siguiente, el cerebro humano se cogía esa información y construía sobre ella. Nuestra opinión, o mi opinión particular, es que esto es una suma. Esto es una suma. Necesitamos combinar las dos cosas. Pero sobre todo aplicarle un método. Es decir, no vale con decir, dame ideas disruptivas, porque te va a dar una castaña. Tienes que aplicarle técnicas de creatividad. Es decir, aplícame esta técnica de creatividad específica para hacer no sé qué. Que eso es lo que vamos a ver en el curso. Eso es lo que vamos a ver en el curso. Vamos a ver cómo decirle a la IA que te aplique técnicas de creatividad para generar ideas realmente diferenciales. Porque si no, nos va a dar ideas muy generales. Genial. Muy bien, Ángel, pues muchísimas gracias. Bueno,